Que Dios le bendiga. Puede tomar su asiento. Vamos a leer en la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Estamos a la víspera de la Navidad, conmemorar el nacimiento de Jesús. Les quiero decir que Papá Noel es un farsante, por las dudas. Yo no digo más nada por si alguien viene con alguna tradición encima. Vamos, Lucas capítulo 2, ¿puede ser? Vamos al versículo 8. Si usted lo tiene. ¿Trajeron Biblia? Bien, bárbaro, hay genios ahí. Excelente. Lucas capítulo 2, versículo 8 dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. ¿Usted se imagina esta situación? Porque a veces leemos rápido la Biblia, pero imagínense en un momento, se le presentó un ángel a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor en medio de la noche. ¿Quién no tiene miedo con eso? Y dice que tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis. Dígalo conmigo: no temáis. Decirle a alguien: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Diga conmigo: un Salvador. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es diferente de todos, porque aquí no nació un libertador militar, aquí no nació un líder político, aquí no es un Salvador, no es este que va a cambiar la historia del momento. Este que nos nació es un Salvador, pero Él es Señor, es el Señor de la historia, es el Señor del universo, es el Señor de la eternidad, es el Señor, ese que nos nació. Le están diciendo los ángeles: es el Señor. Ahora me va a entender en un ratito. Dice: y esto os servirá por señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Cuando el texto dice que nos ha nacido un Salvador, nos ha nacido un Redentor. Esa palabra Redentor significa alguien que nos viene a rescatar. Eso es un Redentor. En la ley de Israel existía la figura del Redentor. ¿Cómo es eso? Cuando alguien de la familia caía en desgracia, caía en esclavitud, caía en ruina, había la oportunidad de que esa persona en desgracia o en ruina sea redimido, sea rescatado de la desgracia y de la ruina. Pero la ley era que quien debía hacer eso tenía que ser un familiar cercano. O sea, si yo, por ejemplo, caía en desgracia o en ruina, alguien podía rescatarme, podía librarme, podía redimirme de la ruina, pagando el precio de mi ruina. Pero el que tenía que hacerlo tenía que ser un familiar cercano. Entonces empezaban: tiene un padre, una madre que lo rescate, tiene un hermano, tiene una hermana, tiene un hijo, tiene un primo, y se buscaba un familiar cercano que tuviera la voluntad, el deseo de rescatarlo, porque si no quería, no lo rescataba, porque para rescatarlo había que pagar un precio. ¿Usted me está siguiendo?
Entonces Jesús se convierte en nuestro familiar cercano. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús no nació el día que nació. Él es eterno, Él es Dios eterno. Pero cuando Él vino a esta tierra, Él tomó nuestra imagen, Él tomó nuestra semejanza. Por eso Filipenses dice que se humilló tomando la forma de siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él vino a esta tierra y tomó nuestra forma de humanidad. Se hizo nuestro familiar, se hizo nuestro pariente cercano. Y hecho nuestro pariente cercano, murió en la cruz del Calvario. Pagó el precio de nuestro rescate, pagó el precio de nuestra redención. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso Él murió por nuestros pecados. Por eso Él fue azotado, herido. Por eso Él fue llevado a la muerte. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar y se convirtió en nuestro Redentor, en el que nos rescata. ¿Me está siguiendo aquí? ¿Y de qué nos vino a rescatar? ¿O de qué nos rescató Dios? Del pecado. Todos pecamos. No hay nadie que nazca en esta tierra y que nunca peque. O sea, no es que hoy porque pequé tengo que ir a Dios. No, yo necesito ser rescatado. Yo soy pecador. Todos pecamos alguna vez. Y la paga del pecado es muerte. Y esa muerte a veces no es la muerte física. Pero cuántos sueños mueren por pecados. Cuántas familias se destruyen por pecados. Cuántas personas caen en ruina por pecados. Cuántas desgracias vienen. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. Porque el pecado afecta a toda la humanidad. Nosotros ya estamos en pecado y Él vino a rescatarnos de esa condición. Por eso la Biblia dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús tiene el poder para rescatarme de cualquier pecado, para romper cualquier vicio, cualquier yugo, cualquier atadura en mi vida. Él puede cambiarme. Eso es terrible, porque cuando uno pelea con un pecado, los que hemos peleado con el pecado, sabemos que Él tiene el poder para rescatarnos. ¿Qué significa? Que Él nos da la libertad que nosotros no podemos conseguir por nosotros mismos. ¿Ha luchado alguna vez con algo que no puede cambiar? ¿Ha peleado con un hábito, con una costumbre, con una forma de ser, con un vicio, con un pecado que no puede dejar? Porque humanamente no podemos. Por eso necesitamos a alguien que nos rescate. Por eso nosotros tenemos que ir a Jesús y pedirle que Él cambie nuestro corazón, que cambie nuestra manera de pensar. Y Él te rescata de esa condición. ¿De qué más vino a rescatarnos Jesús? Y voy a ser breve en esto, pero vino a rescatarnos de la ruina económica, familiar. Vino a rescatarnos de la enfermedad, de la maldición y de la muerte eterna. Pero pastor, ¿cómo es esto? ¿No es el que peca se va al infierno? Mire, la Biblia dice esto, que el mundo ya fue condenado. Todos pecamos y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No es que yo me voy al infierno porque peco, yo ya pequé desde el principio. No sé si me entiende. Jesús lo que vino es a cambiar mi condición. Por eso la Biblia dice, yo no vine a condenar al mundo, dijo Jesús, porque el mundo ya está condenado. Yo vine a salvar al mundo. Y Él nos salva ¿de qué? De la ruina, de la enfermedad, de la muerte eterna, de la condenación. En Cristo hay salvación. Tu alma, el día que te toque partir de esta tierra, porque un día todos vamos a partir, tu alma va a ir a la eternidad, pero con Dios, y vas a estar con todos tus seres queridos que seguramente también van a partir en Dios, y allí vamos a vivir una eternidad. Ya no habrá dolor, ya no habrá nada, vamos a ser libres de la condenación. ¿Por qué? Porque Jesús nos rescató, pagó el precio. ¿Usted no ha visto que siempre, por decirlo de alguna manera, falta 5 para el peso? Hay gente que parece tenerlo todo hasta que usted los conoce íntimamente y se da cuenta que siempre algo le falta. Yo les cuento siempre porque a veces nosotros tenemos puesta la mirada solo en lo económico. Pareciera que lo económico es lo único importante. Pero yo siempre les cuento a ustedes, cuando estaba en Marco Juárez y fui a Leones, y como no llegaba por la reunión, tomé un remis. Y el remisero me compartía
de una nenita de unos 10, 11 años, no sé. Dijo, es la hija de una de las personas más ricas de toda la ciudad. Pero es una nena que todas las noches cena sola porque su hogar está destruido. Y si vos ves la casa, tiene habitaciones y habitaciones, es una mansión. Pero quedó solo la nenita chiquita, todos los hijos se fueron, no quieren vivir con ellos, no quieren estar. El único que te rescata de la ruina es Jesús. Es el único, Él vino a rescatarnos. Por eso a veces nosotros pensamos que porque tenemos recursos o porque no tenemos problemas evidentes o porque no contamos a nadie nuestros problemas no necesitamos un Salvador. Yo quiero decirte, todos los necesitamos. En un área necesitamos ser rescatados. Pero no solo vino a rescatarnos de todo eso, sino que también vino a rescatarnos del presente siglo malo. La Biblia dice que fuimos hechos libres del presente siglo malo. La Biblia nos enseña que el mundo actual está bajo el poder del maligno. Y si no, miren el mundo. A veces dicen, ¿por qué si Dios existe hay guerras? ¿Por qué si Dios existe hay hambre? ¿Por qué si Dios existe hay tanta crueldad, hay tanta maldad? Porque el diablo está gobernando sobre esta tierra. Porque Él todavía no soltó todo el poder. Porque todavía el mundo entero está bajo la influencia, bajo el poder del maligno. Él está derrotado, pero Él sigue influenciando. Él sigue haciendo su tarea. No sé si me explico bien. Y Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y cuando usted mira, dice, todo el mundo empobrece, en el mundo hay cada vez más enfermedades, más guerra, más esto, más lo otro. Bueno, Jesús vino a rescatarte del presente siglo malo. ¿Para que qué? Para que seas libre de todo lo que está viviendo este mundo actual. Él te puede mantener a salvo. Él puede mantener a salvo tu casa, tu familia. Eso es Jesús. Por eso festejamos su nacimiento. Y a veces, mire, en este tiempo, una de las teologías más descuidadas de la Biblia ha sido la del Espíritu Santo. Y en la iglesia, a lo largo de la historia, ha habido momentos. Y este es un momento donde todo el mundo está hablando del Espíritu Santo, porque ha sido descuidado. Porque cuando Jesús se fue de esta tierra, les dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo le voy a dejar otro consolador, uno como yo, para que esté con ustedes. Y eso lo descuidó la iglesia. Pero el hecho que estemos afirmando esa doctrina del Espíritu no indica que quedó de lado o que no podemos tener en cuenta que Jesús es nuestro Redentor. Y que todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace porque Jesús lo conquistó primero. Él no hace nada que Jesús no haya ganado para nosotros. Por eso es tan importante que yo entienda quién es Jesús. Ahora, mañana, cuando festejamos la Navidad, cuando estamos allí en la Nochebuena con nuestros seres queridos, dígame la verdad, ¿cómo ha sido nuestra vida hasta conocer a Dios? Estábamos más pendientes de Papá Noel, de qué íbamos a comer, de qué íbamos a beber, de con quién la íbamos a pasar, de celebrar y tener un minuto para decirle gracias, Señor, porque viniste a esta tierra para que yo sea libre de la ruina, de la enfermedad, del pecado, de la condenación, de la muerte y aún del presente siglo malo. ¿Por qué podemos soltar una palabra como el jueves, decir al justo que le irá bien? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque Jesús nos libró del presente siglo malo. Alguien que está afuera va a decir, ese pastor está loco, esa gente está loco, no ve lo que está pasando, no ve la situación, y humanamente es un razonamiento quizás entendible, pero hay una realidad: en Cristo somos libres del presente siglo malo y podemos tener un futuro distinto. Cuando los hogares se dividen, el tuyo puede prosperar. Cuando las economías caen, la tuya avanza, porque te libró del presente siglo malo. Y esa es una realidad. Ahora, quiero leerles, yo no sé si ya sale en pantalla o no, pero quiero leerles un pasaje de Miqueas que para mí fue importante hoy. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Sale en pantalla? ¿Puede salir? Buenísimo. Miren Miqueas 5:2. ¿Me acompaña?
Mire lo que le voy a decir, lo que le voy a leer. Dice así, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Escuche esto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. A ver, se lo voy a parafrasear. Miqueas está hablando y dice: de ti, Belén, Efrata. Efrata es fructífera. Belén era una de las ciudades más pequeñas, una aldea en Israel. Dice: de ti, que eres pequeña, una de las más pequeñas, de ti saldrá el que será Señor de Israel, el Redentor, el Salvador. Todos sabemos que Jesús nació en Belén, en un pesebre, en una de las ciudades más pequeñas. Mire lo que dice esto. Dice esto, me encantó. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le dije antes. Jesús no apareció el día que nació. Él es desde la eternidad. Él es Dios. Él es Dios, Él es creador. Dice la palabra que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él existen. Usted ve en el Antiguo Testamento y va a encontrar que el ángel de Jehová, hablando de Jesús, va a encontrar a Melquisedec, que son cristofanías, apariciones de Cristo. Cristo se presenta como en forma de ángel en diferentes circunstancias, porque Él es desde la eternidad, pero Él entró en la humanidad a través de su nacimiento y lo hizo en Belén. Y dijo: desde Belén, una ciudad pequeña, desde allí yo voy a sacar el hombre que va a ser Señor de Israel. Desde allí yo voy a levantar a Jesús. Y mi pregunta fue: ¿por qué eligió a Belén? ¿Alguna vez se preguntó eso usted? ¿Por qué Belén? ¿Por qué no fue Roma, que era la capital mundial del momento? ¿Por qué no fue Jerusalén, que era la capital religiosa? En Roma estaba todo el poder. Roma era la ciudad admirada por el mundo. Pero no nace en Roma. Jerusalén era la capital de la religión. Allí estaba el templo. Pero no nace en Jerusalén. ¿Por qué no nace en una ciudad importante? ¿Por qué no nace en un lugar destacado? ¿Por qué en Belén? Y quiero que me preste atención en un pasaje. Poneme de nuevo, por favor, Lucas capítulo 2, pero solo el versículo 14. Cuando lo tengamos me hace señas. ¿Lo tenemos ya? Lucas 2, 14. Présteme atención porque quiero cerrar casi con esto. Dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora yo le quiero decir cuál es otra traducción, una traducción más correcta de este texto. Según la traducción más correcta, los ángeles dijeron paz a los hombres de buena voluntad. Pero más bien, en la traducción correcta dijeron esto, escuche esta palabra: paz entre los hombres en quienes Él se complace. Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Palabra de Dios para todo dice: que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Y yo dije: entendí por qué Dios eligió a Belén. Y empecé a buscar y a investigar. Y todos concuerdan en esto. Dios eligió a Belén porque hubo un hombre que agradó a Dios con su corazón. Porque hubo un hombre que halló gracia a los ojos de Dios. Porque hubo un hombre que tenía el favor de Dios, la aprobación de Dios. Y ese era David. Dios llamó a Saúl, Dios le dio la promesa a Jehú, pero David cautivó
cautivó el corazón de Dios. David tenía un corazón para Dios y Dios se agradó de David y le dijo a David: de tu descendencia voy a levantar un Salvador. Y David nació en Belén y el Salvador vino a Belén porque Dios se agradó de un hombre. Eligió una ciudad pequeña porque Él se agradó de un hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué cosas agradan la fe? Yo no me voy a poner en todo eso, pero hay cosas como la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en David vemos un hombre que agradaba a Dios. Él tenía fe, le obedecía. Dios se complace en la obediencia. Y David fue un hombre que, a pesar de sus errores, de su pecado, pero tuvo un corazón para con Dios. Él obedecía a Dios, él honraba a Dios, y la honra, Dios honra a los que le honran. Pero sobre todo, él valoraba a Dios como lo más importante. Cuando él peca en el peor momento de su vida, él no dice: no me quites el reino. Él no dice: no me quites la riqueza. Él no dice: no me quites la bendición, todo lo que había tenido. David dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Puedo perder el reino, puedo perder la bendición, puedo perder todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. David era un hombre que agradó a Dios, agradó el corazón de Dios, un hombre en el cual Dios se complacía. Y porque Dios se complació en David, lo eligió. Y porque lo eligió a David, tomó su ciudad, hizo de Belén una aldea insignificante. Yo creo que la ciudad más nombrada en toda la historia. ¿Sabes usted? Nosotros tenemos un Salvador. No importa lo que pueda pasar afuera, no importa los días que vengan, tenemos un Salvador. No importa las luchas que tengas que enfrentar, tenemos un Salvador. No importa los desafíos que tengas por delante, tenemos un Salvador. Y yo quiero decirte esto: Dios está buscando. Esto es lo que yo sentí en mi corazón para compartirles a ustedes. Dios está buscando gente en la cual agradarse. Un hombre, una mujer en la cual Él se pueda agradar. Y no importa cuán pequeña sea tu vida, no importa cuán pequeña sea tu condición, no importa si es grande, si es pequeña, si estás bien, si estás mal, si Dios te agrada, Dios puede tomarte y levantarte sobre todo. Y yo siento en mi corazón esto, que Dios no solo va a tomar tu vida, Dios va a elegir tu vida para bendecir tu casa y tu familia. Dios eligió a David y Belén fue bendecida. Dios está buscando hombres y mujeres en los cuales se agrada, para mostrar su favor, su buena voluntad con ellos, y para bendecirlos no solamente a ellos, sino a toda su familia. Dios está buscando eso. Por eso tenemos un Salvador, y ese Salvador no es solamente para sacarnos de problemas. Ese Salvador es para que lo podamos compartir con otros, es para que lo podamos llevar con nosotros. Ese Salvador es para que podamos alcanzar a todo nuestro entorno. Lo que se viene en los días próximos es que Dios te va a usar en medio de la tierra donde estás. Quiero que lo entiendas. Esto es un anuncio para tu vida. Dios te va a usar en medio de la tierra donde estás. Dios está buscando hombres y mujeres en los cuales se agrada, y Dios te va a cambiar la historia. Belén era una ciudad insignificante, pero Dios la levantó y la dio a conocer. Dios va a cambiar la historia de muchos nosotros. Tomar un lugar insignificante, pero lo va a convertir en algo glorioso, lo va a convertir en algo poderoso. Mi amigo, Dios tomó esta iglesia que nació con 2 personas y que en los primeros meses, yo me acuerdo, la encargada que venía dijo: no voy más, si quieren cerrarlo cierren, y quedaron 2 personas, una que compartía la palabra y otra que tenía más problemas que no sé qué. La predicadora, escuche esto, la predicadora tenía que ir a buscar a la mujer, a la oveja, sacarla de la habitación, ayudarla a cambiarse, a asearse y traerla.
porque estaba en una gran depresión. Esa persona hoy es una pastora. Y allí comenzó pequeño, pero agradó a Dios. Y hoy es esto que ve usted. Y viene mucho más. Y viene mucho más. Y viene mucho más. Y lo mismo Dios va a hacer con tu vida. Lo mismo Dios va a hacer con tu familia. Yo no sé cómo te conocieron hasta ahora, pero sí sé cómo te van a conocer. Yo no sé cuál ha sido tu historia hasta ahora, pero si dices yo también quiero agradar a Dios, prepárate porque tú y tu casa serán visitados. Prepárate porque tú y tu casa serán bendecidos. Dios está llamando gente para cambiar la historia. Vas a cambiar la historia de muchos.